Bien. Como tercer punto, tenemos la intervención del doctor Luis Emilio Ventimilla, director nacional jurídico del Servicio de Rentas Internas, quien será el facilitador de la temática aspecto fáctico y concepto indeterminado en transacción tributaria. Luis Emilio Ventimilla es abogado y especialista en fiscalidad y derecho internacional. Cuenta con una amplia y destacada carrera en el ámbito de la fiscalidad, el derecho procesal y las relaciones internacionales, además de consolidarse como un referente en el área tributaria y jurídica. Dentro de su formación académica podemos destacar que es abogado y diplomado superior en fiscalidad por la Universidad Técnica Particular de Loja, especialista en relaciones internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, máster en Derechos Humanos y Estudios Europeos por la Facultad Universitaria San Luis de Bruselas, Bélgica, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, y máster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Dentro de su experiencia en el ámbito profesional, podemos destacar que es funcionario de carrera en la Administración Tributaria del Ecuador, en el Servicio de Rentas Internas, con una trayectoria destacada en varias posiciones de liderazgo, tales como jefe jurídico zonal, jefe del Departamento Procesal Jurídico Tributario, jefe del Departamento de Normativa Tributaria y director nacional jurídico. También ha sido negociador y líder de equipos técnicos en la elaboración de convenios internacionales para evitar la doble imposición, con experiencia en varias rondas de negociación. Mediador y delegado oficial en procesos de mediación y transacción, representando a la máxima autoridad de la Administración Tributaria del Ecuador. Pido por favor un fuerte aplauso para recibir al doctor Luis Emilio Ventimilla. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias a Alejandra y al equipo de organización por organizar esta charla. Eh, ya entiendo que hubo la primera parte de mañana y como no todos ustedes están familiarizados con este proceso eh, o con la transacción, así con la transacción en el ámbito tributario y con este proceso también que es el camino para llegar a ese acuerdo, que es la mediación. Um, Hay algo que siempre nos ha generado mucho debate, mucha controversia, especialmente por cómo establece la ley a partir de la reforma del Código Tributario del año 2021, eh, cómo establece finalmente el legislador la posibilidad de que se alcance un acuerdo o el gobierno, una transacción en el ámbito tributario, incorporando esta figura, este modo de extinguir obligaciones en el mismo Código Tributario, que se incorpora a, al pago, a la compensación, a la remisión, prescripción, etcétera, como una forma, un modo de extinción del crédito tributario, de la obligación tributaria. Y se incorpora esto en el Código Tributario a partir de la ley del año de noviembre del año 2021. Y siempre, digamos, alguna vez se discutía por qué, digamos, cómo se justificaría, cómo se legitimaría un acuerdo sobre tributos, sobre obligaciones del Estado. Y, y en esas discusiones yo recuerdo que se hablaba de, de otros contextos regionales, comparados, y de alguna doctrina que señalaba, bueno, sí, vamos a seguir defendiendo, manteniendo el principio de la indisponibilidad de la obligación tributaria. No se puede, no se puede tocar, es intangible, es indisponible. Y hay un poder tributario y hay una administración tributaria que el primero establece la obligación y el segundo tiene que ya liquidar básicamente operativamente la deuda. Pero se decía que hay un espacio, siempre en el ámbito tributario, de discusión principalmente sobre dos cuestiones. Una de ellas, los hechos. Los hechos en materia tributaria suelen
ser, suelen requerir complejos análisis de prueba. Los hechos en materia tributaria a veces requieren incluso el apoyo de prueba indiciaria o el apoyo de estos hechos indiciarios en los que se puede fundar una inferencia probatoria. Y hay muchos casos, mucho ámbito de discusión en materia tributaria respecto a eso, es decir, respecto a cómo se dio o cómo ocurrió un hecho, si ocurrió o no, y en qué condiciones fue. Eso se discute todos los días en la administración tributaria cuando se practica una determinación, cuando, por ejemplo, tenemos las discusiones acerca de los precios de mercado, los regímenes de precios de transferencia, si una operación se dio a un precio de mercado determinado en condiciones determinadas. Y eso, digamos, en esta doctrina que para citar propiamente a Mauricio Plazas Vega, que es quizás un exponente de esta tesis en el ámbito colombiano, señalaba que sin modificar el principio de la indisponibilidad de la obligación tributaria, sí podemos considerar ciertos contextos y ciertos ámbitos en donde podría operar un acuerdo entre administración y contribuyente. Se refería, por ejemplo, precisamente a los hechos de valoración incierta, eh, que vamos a verlo. Y el otro aspecto sobre el que se asienta el acuerdo de transacción según la ley, según el Código Tributario actualmente, es esta discusión sobre la interpretación, básicamente interpretación orientada hacia el caso concreto de una norma, de una expresión jurídica, de una iniciativa jurídica que contiene términos o conceptos jurídicos indeterminados. Y enseguida vamos a verlo, pero eso es principalmente, creo, quizás una de las cuestiones de mayor debate cuando, cuando abordamos estos procesos de mediación en la perspectiva de lograr un acuerdo, de llegar a la transacción. Ahí normalmente es donde se enfrascan estas discusiones y decimos, bueno, esto es transigible o intransigible. Al final del día hay una controversia, se desconocen. La misma Procuraduría nos ha insistido en que la transacción requiere de la existencia de una controversia y de la concesión de estas partes que están involucradas en esta controversia. Pero a veces en esa controversia, digamos, para ir un poco más allá, dar un paso más allá, necesitamos identificar si están en juego hechos de valoración cierta, si están en juego conceptos jurídicos indeterminados, que son la premisa normativa que debemos aplicar al caso. Y quizás podríamos incluir en una primera aproximación a este tema que en realidad podemos identificar o podemos encontrarnos con controversias que quizás no abordan un aspecto fáctico, un hecho de valoración cierta, o quizás no requieren, no involucran la interpretación o la problemática acerca del entendimiento de la norma porque digamos, que no tenga o que no encierre en sí el enunciado y concepto jurídico determinado. Entonces, esperemos marcar así el terreno y partiendo ya de los muchos casos en los eh, que hemos los que hemos llevado a un acuerdo, eh, si, si tenemos, si podemos identificar actualmente eh, en esa discriminación que se ha hecho, cuáles pudieron llegar a ser objeto de transición y cuáles no. Bueno, podríamos comenzar ahí. Es precisamente el artículo 56.2 del Código Tributario, que es a partir del cual el artículo 56.1 en adelante ya incluye todo este capítulo de la transacción en materia tributaria. El artículo 56.2, alguna vez en una conversación, algún civilista decía, que es el doctor Parragués, decía, bueno, esto de hechos, de aspectos fácticos de valoración cierta es algo
críptico, decían sus palabras, honestamente parece un poco esotérico. Hechos de valoración incierta. Si alguien decía, ¿y qué es eso? Bueno, aquí la respuesta más fácil es todo o nada. Así que, pero digamos, tiene su razón de ser. Eh, Finalmente el artículo 56.2 nos dice, digamos, no está citado ahí, no está expuesto el artículo 56.1. Sin embargo, sería bueno contrastarlo, el artículo 56.1 y el artículo 56.2 del mismo código, que el artículo 56.1 ya habla directamente de la transacción digamos, existe para, como modo de extinción de obligaciones tributarias. Punto. El artículo 56.2 nos dice que este acuerdo, que obviamente puede versar sobre la determinación, que es básicamente el resultado de la determinación, o el posible resultado de la determinación, o el recaudo de la determinación, ya sería simplemente un mecanismo de cobro, pero eh, sobre estas concesiones sobre aspectos fácticos de valoración incierta, que es quizás el primer pilar, y el acuerdo sobre el concepto, o digamos el entendimiento de conceptos jurídicos determinados, en el caso concreto, que es el segundo pilar. En resumen, hemos entendido, al menos desde la administración tributaria, que los acuerdos sobre en materia tributaria, las transacciones en materia tributaria, deben descansar cualquiera de esos dos pilares en uno de los dos, respecto de cada controversia, ¿no? O estamos transigiendo sobre hechos o estamos transigiendo sobre derechos. En resumen, estamos transigiendo sobre hechos, siempre de valoración incierta, o estamos transigiendo sobre derechos, siempre respecto al alcance, el entendimiento, la aplicación de una norma, en un concepto jurídico determinado, en un caso concreto, no hacemos acuerdos respecto a interpretaciones en abstracto. Eso es, esa es la cancha que marca este artículo 56.2. Bueno, esto ya lo conversaron ya anteriormente, que la transacción tendría que darse en este contexto en donde exista un litigio, existe una controversia, la existencia de concesiones recíprocas y lo que señala el número 2, una cuestión incierta, que bueno, yo diría, más allá de hablar de cuestión incierta en sí, hablamos de la dificultad o este elemento valorativo de los hechos, este elemento valorativo de la norma, ¿sí? Y como nos ha dicho también la Procuraduría, no hay una transacción como tal, perdón, esto es citado del Código Civil, no hay una transacción en la mera renuncia de un derecho. Bueno, más adelante, ya directamente, vamos a discutir ya muy brevemente el alcance de esta fórmula que contiene el artículo 56.2, llevado al hecho de valoración incierta, al aspecto fáctico. Digamos, hecho de valoración incierta, en resumen, hay una definición que, que compartimos ahí, es vista desde la perspectiva de la obligación tributaria, ¿no? Este hecho que no puede medirse con exactitud, la naturaleza controvertida o estimativa de su valoración. Hay quizás otra definición, otro entendimiento que el SRI lo plasmó también en su definición, en, en un acto normativo. Y ese entendimiento que el SRI propone o plantea a esta fórmula tiene un enfoque o parte de un enfoque más probatorio, procedimental o procesal. Este enfoque, que es una definición que consta en esta resolución del SRI, señala o se refiere a que un hecho de valoración incierta sería aquel hecho que debe ser acreditado en un proceso, pero digamos aquellos hechos que se acreditan de manera indirecta, o aquellos hechos indirectos, o aquellos hechos que se fundan en pruebas indiciarias. De todas maneras,
Cuando decimos, mm, cuando decimos que no puede medirse con exactitud por su naturaleza, nos referimos a aquellos digamos, hechos que presentan mucha dificultad en la acreditación exacta. Y vamos a poner un ejemplo. Eh, bueno, ahí hay eh, algunos ejemplos, pero quisiera que nos concentremos en el tercer caso. En el tercer caso, a veces las controversias en materia tributaria tienen que ver, como les decía inicialmente, eh, cuando existen operaciones entre partes relacionadas, y esas operaciones entre partes vinculadas o relacionadas tienen que ser establecidas por mandato legal, digamos, por criterio de razonabilidad, establecidas al valor de mercado, al precio de la operación de mercado. Existen ciertas reglas, ciertos parámetros para llegar a determinar un precio de mercado, pero esa valoración obviamente casi, casi nunca llega a ser exacta. Siempre es aceptable o razonable en la medida en la que se enmarque en un rango o en un ámbito de razonabilidad de la operación. ¿Verdad? Digamos, no podemos decir que una empresa vinculada, una empresa fabricante de zapatos le vendió, eh, digamos, recibió de una empresa relacionada insumos para la fabricación de esos bienes a un valor de mercado, yo que sé, de $1 por unidad. A la larga, esto se establece a nivel de márgenes de razonabilidad del precio, lo cual significa, por ejemplo, que en esos casos estaríamos ante hechos de valoración incierta que pueden ser susceptibles de un acuerdo de una transacción. El otro ejemplo que quisiera proponerles tiene que ver con, con los controles que se realiza por parte de la Administración Tributaria a ser la entidad encargada de las obligaciones mineras, de las obligaciones tributarias, de los de las obligaciones tributarias en general, de los sujetos pasivos dedicados a las actividades de explotación de minerales o de recursos naturales. En ese caso, por ejemplo, eh, eh, aquí están algunos auditores, incluso el director de Grandes, que podría también comentarnos alguna experiencia de eso. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros digamos, queremos establecer el ingreso para efectos impositivos de renta, por ejemplo, que la renta de un contribuyente que se dedica a la explotación mineral, tenemos una suerte de parámetros distintos, incluso tenemos acuerdos entre el comprador y el vendedor que están plasmados en un contrato que señala, por ejemplo, que el precio del mineral podrá ser uno entre varios publicados, eh, digamos, en distintos estándares internacionales, eh, en, por ejemplo, la bolsa de metales, para poner un ejemplo, pero eso, digamos, nos lleva a una gama de opciones, de precios diarios, y cuando nos enfrentamos al problema de establecer cuál es el precio al que se vendió un bien en un determinado momento, nos encontramos eh, con mucha información que debe ser conjugada, procesada y al final del día siempre hay digamos, la dificultad de llegar a la exactitud del hecho como tal. Eh, Asimismo, por ejemplo, en este tipo de actividades donde se transfieren eh, las cantidades de concentrado, por ejemplo, de mineral o las cantidades de mineral como tal, se suele tener el problema de determinar el contenido de eso, el componente mineral de cada concentrado, y para eso, bueno, hay un procedimiento que establece que debe practicarse un examen de laboratorio, pero siempre, digamos, en los resultados siempre habrá un margen de estimación, un margen de error.
Entonces, para ponerlo en resumen, en concreto, los hechos de valoración incierta involucran en materia tributaria todos aquellos aspectos, como señalaba esta definición, que debido a la naturaleza de la operación, eh, exista mucha dificultad en llegar a la determinación exacta la determinación exacta de cómo ocurrió un hecho, en qué circunstancias realmente ocurrió. Lo que digamos que es en general, en otras materias, en otros ámbitos, al final del día se tiene que llegar a una decisión con distintas metodologías. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, de manera como por antonomasia podría ser las operaciones entre partes relacionadas, estaríamos ante estos hechos, estos aspectos de relación incierta, fácticos, que pueden ser sujetos a susceptibles de un acuerdo de principio. Entonces, bueno, el otro elemento sobre el cual se asienta un acuerdo es esta discusión acerca de cómo debe interpretarse una norma en el caso en concreto. Cuando esta disposición contiene estos términos valorativos, concepto jurídico determinado. ¿Sí? Eh, hay una definición ahí también, pero lo más importante de esta definición es estas dos palabras de valoración subjetiva de la norma. Entonces, eh, un enunciado jurídico se puede referir a, a cuestiones, eh, a hechos esperados, pero cuando hay una necesidad de valoración de los hechos, estamos en un concepto jurídico determinado. Es decir, que, por ejemplo, cuando nosotros encontramos una disposición que permita, vamos a ver en el ejemplo, la deducibilidad de un gasto siempre y cuando, en la medida en la que el gasto cumpla con criterio de pertinencia o cumpla con criterio de necesidad, o sea, gasto pertinente o gasto necesario, eh, es decir, cuando hay una adjetivación en la norma, casi siempre nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados. Por eso es que cuando uno trata de buscar esto eh, en las distintas apreciaciones doctrinarias, siempre encontramos como ejemplo, por ejemplo, la debida diligencia, o la buena fe, o el gasto pertinente o el gasto necesario. Y siempre estamos hablando de sujetos privados, ¿no? Y esto es lo que a veces nos lleva a discutir en un caso concreto, por ejemplo, si en un caso concreto el gasto es pertinente o no es pertinente. Eh, Porque la pertinencia, bueno, claro que la podemos establecer ex ante, ¿no? Como todo, hablando particularmente de una disposición relativa a un gasto de dinero. Como todo aquella erogación que sea casi inherente a la actividad. Pero si ya nos vamos a los casos concretos, hay muchísimas zonas grises en las que podríamos discutir si ese gasto se debe recoger o no se debe recoger. De hecho, por ejemplo, en los gastos personales, ¿no? A veces se discute si puede o debería considerarse como gasto personal en, en el rubro de alimentación los consumos de bebidas alcohólicas. Y la pregunta sería por qué sí o por qué no. Bueno, más allá de la pertinencia, es un gasto de consumo del rubro alimentación. O como vemos, por ejemplo, en ese ejemplo que está citado ahí, eh, cuando el gasto en ese caso concreto es necesario. Y normalmente, a mí se me ocurre otro ejemplo de un profesional médico o un profesional médico, digamos, o cualquier profesional que realiza consulta, que ofrece consulta, y dentro de sus gastos consta, yo qué sé, la gasolina o, digamos, la televisión por cable que tiene en su sala de espera.
la televisión con cable, que es un servicio que él paga para ofrecer a las personas, a los clientes que esperan, podría ser o no un gasto rigurosamente necesario para la actividad, ser un gasto pertinente para la actividad en el caso concreto, si o no. El combustible obviamente sabemos que puede ser un gasto necesario para trasladarse en el ámbito de sus actividades profesionales y también en el ámbito de sus actividades personales. Entonces, digamos, existe una gama de zonas grises en las cuales debe aterrizar, sobre los casos en concreto que debe aterrizar la norma. Y para esos casos se ha pensado que eh, podríamos, podría servir, podría ser útil un acuerdo transaccional. Y obviamente, ya más allá de todo eso, encierra ciertas pretensiones adicionales a la solución del conflicto como tal, que pueden entenderse como un método alternativo a la justicia de resolución de controversias. Y bueno, y quizás una efectividad mayor, podría alcanzar una efectividad mayor en la solución de un caso, de una controversia, en ahorro, en términos de ahorro de tiempo, en términos de ahorro de costos. Entonces, bueno, en eso hemos abordado ya todas estas dos fórmulas que son las problemáticas. Y bueno, nada más, aquí se le vienen un par de ejemplos para que ustedes lo puedan considerar. Hablamos en este caso de rendimientos financieros, ¿no? Es un caso frecuente de hallazgo que se plasma en un inicial procedimiento de verificación y luego se plasma en un procedimiento de determinación formal. No hay bueno, hay una diferencia, por ejemplo, en el rendimiento versus la declaración, eh, en los hechos, en los activos financieros que tiene un contribuyente en un determinado periodo respecto de su declaración. Esto es una controversia que se suele presentar y esta controversia puede ir a una mediación buscando solucionarse en un acuerdo. Entonces, bueno, son respuestas sugeridas en realidad. Eh, aspectos fácticos de valoración incierta, podríamos estar aquí ante una discusión sobre los hechos, en realidad sobre hechos cuya exactitud no se puede establecer, eh, y, y, y es una de las características de los casos de las controversias que de manera más frecuente se presentan en el derecho. Ya. Bueno, aquí hay otro caso. Por ejemplo, existe la obligación de reportar la información relativa a los beneficiarios finales y esta obligación se establece para todas aquellas sociedades y de manera general estructuras jurídicas, ¿sí? Entonces, cuando en un caso en concreto se presenta esta controversia de una aparente omisión por parte del contribuyente, porque la administración considera que debió haber reportado, debió haber presentado su información relativa a los beneficiarios finales y no lo hizo, y el contribuyente puede, digamos, en esa controversia, considera que no tenía la obligación de hacerlo porque no estamos hablando de una estructura jurídica, porque no constituye como tal una estructura jurídica. Eh, tenemos, mm, tenemos ya una controversia ahí que bien puede calificarse o identificarse como una controversia netamente de discusión normativa. Es una controversia que está al nivel nada más del entendimiento al caso concreto. Bueno, estas, les digo, ponerlo ahí, son respuestas sugeridas porque
reconozco que puede haber casos de ambigüedad en donde consideremos, bueno, pero hay un aspecto aquí fáctico también, hay que probar aquí algo, hay que acreditar aquí un hecho. Pero en definitiva, si no está en discusión, por ejemplo, que se trata de una determinada persona con determinadas características, entonces la única discusión debe ser la jurídica, la normativa. Y cómo entendemos en este caso esta persona, este órgano, como estructura jurídica. Esta es una controversia relativa en este práctico, pero en cierto jurídico. Sí, bueno, lo mismo con este ejemplo, ¿no? Con este ejemplo en el cual la norma establece, la norma, la premisa normativa nos indica que el efecto, el efecto, el efecto que permite la norma del ahorro fiscal, el ahorro fiscal legítimo que permite la norma bajo, por la contratación, por la contratación de nuevas plazas para mujeres, se mantendrá en la medida en la que las condiciones no hayan variado. Entonces, eh, si no discutimos sobre los hechos, si decimos esto, ni siquiera los hechos están en controversia, hay contratos, hay acuerdos sobre la remuneración de esos contratos, hay horarios, etcétera, etcétera, pero eso no implica la misma condición o sí implica la misma condición. Bueno, esas discusiones que están nada más a nivel de la norma nos llevan también a un posible, a, un, a, a una controversia que es susceptible de un método de transición. No necesariamente se llegará al acuerdo, pero es susceptible de un método de transición. Y si es que se llegase a un acuerdo, el acuerdo debería asentarse en este pilar, el segundo pilar, que es la discusión normativa, la interpretación de la norma en el caso concreto. Entonces, bueno, como podemos ver, existe un sinnúmero de situaciones, de situaciones en las cuales tendríamos nosotros que preguntarnos primero si es que es posible llegar a un acuerdo. O sea, si es que estamos hablando de, de- de materia transigible, en primer lugar, y segundo, si es que una vez hecha esta evaluación, que es netamente jurídica, es factible y es conveniente o es financieramente o regulatoriamente conveniente para el fisco llegar a un acuerdo. Sería el segundo momento de la evaluación. Este sería nada más el primer momento de la evaluación y luego, una vez superada esta fase, podríamos ya establecer si se podría alcanzar un acuerdo dependiendo de las condiciones del mismo, también de las probabilidades obviamente de que el fisco gane, pierda más o menos y llega a un acuerdo. Y bueno, esa es otra parte. Creo que hasta aquí llegaría para más bien darles la palabra y que podamos, si gustan, ir y les agradezco mucho. Están la mayoría de personas de la zona de la región sierra. Entonces sí quisiera que por favor las dudas que tengan, sobre todo en la elaboración de los informes jurídicos y costo-beneficio, que la principal temática que siempre se concentra en sin saber si es un concepto o un siempre encontramos a las dudas al momento de elaborar estos informes de que nos dieron. Entonces, sí quisiera que pongan algún caso, sin decir nombre del contribuyente por la confidencialidad, pero sí casos específicos que les hayan quedado las dudas para poder absolver. Como dice Luis Emilio, está aquí, nos puede ayudar en su criterio técnico. Está Rami, que también ha sido parte de algunas mesas de negociación y ha cerrado unos importantes acuerdos. Está Jorgito, que es otro de los delegados. Está Fer también, que es delegado de la zona 1. Entonces, entre nosotros podemos desde el momento para poder analizar estos casos y sobre todo ver desde qué perspectiva es un concepto o es un hecho. ¿Alguien que desee exponer un caso? Marielita, por favor.
Gracias, Aleja. Señor director, yo tengo una pequeña inquietud. Tenemos un caso donde la norma establece que desde toda la casa que el gasto debe ser reconocido en centavos. Tenemos una empresa que le vamos a denominar XY. Esta empresa compró a un proveedor catalogado como fantasma. Al momento de realizar una inspección contable con un juicio interpuesto, vemos que efectivamente se cumple con toda la trazabilidad por parte de la compañía. En la inspección se pudo verificar que hay esta secuencia formal y material. Entonces, al momento que hay un proceso de mediación, nosotros le podríamos enmarcar como un concepto jurídico indeterminado que podría mediar este tipo de operaciones de mediación. Ya, porque si no, bueno, mira, hice pregunta. Más allá digamos, de la situación fuera de la situación que tiene que ver, digamos, la pregunta que nos podemos hacer es cuál es el efecto jurídico de calificar a un contribuyente como culpable. Pero aquí lo que estamos discutiendo en este caso es que, a ver, yo digo casi que tengo una relación que establece que el contribuyente, en coloquiales, es fantasma. No realiza operaciones con sustancia económica, es de pantalla. Y por otro lado, tengo los elementos probatorios que me indican o me llevan a pensar, a concluir que una operación en un caso concreto existió, y existió de una determinada manera. Ese es el punto. Creo que la discusión, digamos, o sea, a la larga lo que estamos estableciendo, lo que estamos discutiendo con el contribuyente es, más allá de la etiqueta que me pusiste de fantasma, mira, para todos los casos voy a decir inexistente, pero para este caso concreto, se puede probar que hubo esta operación o podemos probar que hubo la operación. Entonces la discusión siempre, en este caso, creo que tiene que ver con los hechos. Con los hechos. Y ahí tenemos que ver si obviamente son hechos de valoración incierta. Pero sí son únicamente una discusión fáctica. Digamos, el problema que tienes ahí, o que tenemos ahí es, ok, yo podría razonablemente considerar que aquí, digamos, esto pasó. Ya, sí pasó, y no pasó tal vez en las condiciones que afirma el contribuyente, sino en otras condiciones que sería ya el acuerdo. Pero luego tienes el problema de que sí, pero también tengo un acto acá que no sé si, bueno, un acto administrativo que establece que para todos los efectos de un determinado tiempo, esta persona ya, antes incluso de probar en este caso, ya no existía nada de lo que supuestamente realizó, vendió, compró, lo que sea. Pero bueno, digamos, aislemos ese problema y en concreto esta es una discusión muy interesante. Según dice María, que la norma expresa. Entonces, ¿cómo nos estaríamos viendo en estas mujeres? Más allá de que la mediación sí se basa en... Claro, esa norma expresa en realidad es, digamos, es un enunciado absolutamente redundante, porque cuando esa norma dispone que las operaciones de los, mm, digamos, catalogadas como fantasmas inexistentes no son deducibles, es obvio, es obvio porque una operación que no existe, digamos, un gasto que no existe, obviamente no existe, jamás podrá ser deducible. Entonces, lo que la norma recalca es esta sobreregulación del principio general, que, digamos, el presupuesto de la deducibilidad debería ser la existencia de una operación. Una vez que ese presupuesto se establece, pues discutiremos acerca de la deducibilidad, que tal vez podrá ser una existencia de la pertinencia. Pero digamos, cuando la norma nos dice que una operación realizada por una sociedad fantasma es no deducible, nos está
digamos, no está creando ninguna regla nueva que no haya existido antes. La regla que ya existe es que un gasto inexistente no puede ser reducido. Entonces, finalmente, si probamos que en el caso concreto hubo la operación, nosotros ahí habría otro contexto. Ahí el contexto sería, en el caso concreto, me dice que sí existió y una verificación, un extracto, me dice que nunca pudo existir ni existirá. Es decir, no sé si me explico ahí, pero tenemos un acto que nos señala que este contribuyente ayer, hoy y mañana se reputará como un agente pantalla, un agente económico pantalla. ¿Qué significa eso? Este contribuyente ayer, hoy y mañana básicamente no será la aptitud, ¿sabes? Digamos así, aptitud jurídica de generar efectos tributarios en sus operaciones. Es pantalla, no existe, no existe, no existe. Pero es cuestionable también el efecto de un acto de un pronunciamiento en ese sentido, porque lo que se debe determinar es en cada caso concreto si una operación se dio o no se dio y cómo se dio. O sea en una obligación en particular, en una obligación de impuesto a la renta, de la vida en particular, se debe determinar eso. Entonces, yo digo, por eso digo, ante esa pregunta, dejemos la discusión de lado, discusión fantasma, y para responder a la pregunta, ¿qué tipo de controversia se trata? Pues, una controversia sobre el aceite. ¿Alguien más tiene algún otro caso que quiera exponerlo o que quisiera un criterio? Atrás tenemos un caso. Muchas gracias. Nosotros tenemos un caso de un contribuyente X, el cual es un artesano calificado. Sin embargo, superó los montos establecidos en la norma. El Servicio de Rentas Internas le notificó con la obligación de llevar contabilidad. Sin embargo, durante el desarrollo de su actividad económica, el contribuyente no cobró el IVA por ser artesano calificado. El 80% de sus ventas se las efectuó al sector público. Acude a la transacción tributaria y argumenta en que este valor de sus ventas del 80% es susceptible de devolución bajo los parámetros de la normativa tributaria. Por lo tanto, se compensarían. Y su propuesta en transacción es únicamente pagar el 20% del valor de sus ventas. El Servicio de Rentas Internas le inició un proceso de determinación, ya le notificó la comunicación de diferencias. Sin embargo, está suspendida dicho procedimiento por la presentación de transacción. La pregunta puntual es, bajo su perspectiva, ¿existe o no un elemento para dar inicio a la transacción tributaria? ¿Sería sobre aspectos fácticos de valoración incierta? ¿Sería sobre conceptos jurídicos indeterminados? ¿O estamos encasillados al segundo inciso del artículo 56.2 que me dice que no podemos llegar a transar respecto el entendimiento y el alcance de las normas jurídicas? Bueno, no me quedó muy claro, o sea, el problema. No me quedó claro si es porque, digamos, siempre debió cobrar el IVA o no. Es que como era un artesano calificado, nunca cobró el IVA. Sin embargo, como ya superó los montos, estaba obligado ya a cobrar el IVA. Sin embargo, como no lo hizo, el 80% de sus ventas lo efectúa el sector público. Y bajo la normativa, este porcentaje debería ser devuelto como tal. Por eso es que su propuesta en mediación es solamente pagar el 20% restantes del valor de sus ventas. No, o sea, él acepta que sí debió cobrar el IVA, entonces. Por supuesto, Creo que esa problemática de los
artesanos que no conocen que una vez que superan los $300,000, que ponen ejemplo de las ventas o de los límites para llevar contabilidad, ya se obligan a cobrar el IVA. Sí, es un desconocimiento total y yo estoy ahora en agosto y recién en agosto o el SRI me dijo o alguien me hizo caer en cuenta. Al final del día él terminó ya con toda esa obligación, no sé si es de todo un año o de un periodo finalmente, pero queda con esa obligación. Si fuese 100 mensuales, tiene 1.200 que pagar de ese IVA al año. Pero en la propuesta, al menos de lo que yo puedo identificar, si yo fuese el delegado de ese caso, es ¿por qué yo tendría que dejar de que él cumpla con una obligación de haber sido agente de percepción de ese IVA? Si el efecto de que yo le tengo que devolver al Estado no es a él, porque si fuese que el IVA ingresa y luego tengo que retornarle al mismo contribuyente, podría tal vez pensar en esa posibilidad. Pero en este caso, como el IVA ingresa por intermedio del artesano obligado a cobrar el IVA, y ese tiene que ser pagado al Estado, y que si le vendió al sector público, ese es devuelto al sector público, son dos actores diferentes. Al final del día, con el sector público no es una devolución, es una suerte de compensación nada más, pero yo no podría compensar algo que no tengo. O más bien ahora en cómo estaría en desequilibrio el tema, más allá de lo normativo, sino desde lo económico, el Estado ya compensó un IVA que nunca recordar. Entonces, al menos desde mi punto de vista, esa parte de la norma no creo que pueda ser motivo de transacción. No sé cómo Sí, no, a ver, la parte confusa era esto de que se le devuelve. No sé si nos referíamos a que se le debe devolver el IVA al artesano o al supuesto artesano. No. No. Justo lo que O sea, estaba comentando. entonces, pero ahí la pregunta es si es que el sector público sí pagó el IVA. Porque si estamos hablando del sector público, gobierno central, un ministerio, al final del día, digamos, hay una ficción, ¿no? En realidad se paga y se retiene, o no se, digamos, no se paga, o en unidad de actos se paga y se devuelve, porque se queda con la retención. Pero digamos, si es que es así, entonces económicamente no, si es que él hubiese tenido la intención de cobrarle el IVA, ese IVA no lo hubiese percibido tampoco, porque lo hubiese retenido en la entidad pública y lo hubiese registrado como retención sin pagar al fisco. Claro, lo que iba a tener el artesano es el IVA a ventas y una retención del 100% de IVA. Y en su declaración se hace cero. Y probablemente eso, entiendo que fue lo que pasó, pero económicamente, al menos en ese 80%. O sea, perdón, Gaucho, pasa lo mismo al final del día porque ese IVA a ventas no, digamos, lo que pasó es no existe, se hace cero. Y si hubiese pasado, era IVA a ventas menos 100% retención, igual iba a ser cero. Ok, sí, o sea, creo que formalmente, o sea, no sé si obviamente en la factura no se liquidó el IVA, si es así, el Estado tampoco registró pago y retención. Entonces, claro, económicamente, es un caso un poco interesante, pero económicamente no hay una pérdida, digamos, porque el Estado tenía que pagar 100, sacar 15, retener y quedarse con unos 15 y regresarlos a su presupuesto. Entonces, eso es correcto. Y sobre el 20% entiendo que dice, ok, ahí, bueno, sí debí cobrar el IVA y te debo ese IVA, entonces eso es lo que te voy a pagar. Entiendo que sí. Sí, interesante. Tal vez que, bueno, esto nosotros tenemos como Procuraduría, creo que lo más importante es la limitación de la controversia, a poder saber los acuerdos que estoy resolviendo. Justo planteaban que se mostrarían dos temas y preguntaba si podía ser concepto jurídico indeterminado. De lo que menciono no había duda en el derecho, ¿cierto? No lo hayas aplicado o no lo hayas visto, no existe duda. Y luego, respecto al IVA con el sector público, como bien mencionaba, sería una compensación, ya no es un tema de transacción, es otra forma de cumplir obligaciones, ¿no? Desde el derecho hablando del tema de civil, ¿no? Ni siquiera necesita ya una autorización. Entonces, creo que la importancia también está en la efectiva delimitación de la controversia que tienes para llegar a mediación y que podría terminar en transacción. Sí, sí, muchas gracias. Yo coincido con eso partiendo de la delimitación de la controversia y coincido también que no veo aquí una discusión sobre los hechos, ¿no? Para nada. Claro, creo que lo particular aquí es que dicen, ok, yo no liquidé el IVA en la factura, pero de todas maneras el Estado no paga el IVA, o sea, en la práctica, ¿no?
de todas maneras no paga el IVA el Estado, entonces no hay ninguna falta, ninguna emisión o ninguna deuda con el Estado. Exacto. El Estado no lo paga. Sí. Ya. Ahora, si nosotros realizáramos una determinación, no sé si le diríamos sobre el 100% de tus ventas tienes que pagarme un IVA, y yo te diría, bueno, pero en realidad hay un IVA que, que no debió pagarse porque no debí percibirlo nunca. Es verdad. Tal vez lo correcto sería que pague la deuda sobre la diferencia, sobre el 20% de deuda que no recaudó. Ahora, obviamente no sé qué acuerdo pueda llegarse ahí, porque si yo le digo, vendiste 100, 80 al Ministerio de Salud y 20 al privado, págame el IVA sobre los 20, listo, te voy a pagar el IVA sobre los 20, pero no veo qué acuerdo puede haber ahí. O sea, más creo que es una cuestión de criterio de definición, en realidad, ¿cuánto me debe? No me debe 100 más IVA, me debe 20 más IVA. Ok, perdón, me debe el IVA sobre los 20. El IVA sobre los 20, ¿me vas a pagar? Sí. Entonces no veo que haya una concesión, no veo que en ese caso hubiese una concesión por parte de ti. Pero si lo quiere pagar, pues bueno, que lo pague, ¿no? Esa sería la idea, porque a la larga creo yo que lo correcto sería que pague sobre esos 20. Estando en el proceso de control ahora mismo, el deber ser sería liquidable con esa ficción por el 20%. Entonces, si yo le liquido por el 20%, no hay nada que conceder, porque ese debería ser el deber ser del Yo proceso creo de que sí, control. yo creo que sí, claro. Así debería ser el Y ahí proceso sí de ya no control. hay controversia. No hay controversia. Y sí, de acuerdo, En de que acuerdo. ahí falta afinar en qué instancia se encuentra el proceso de control. Ah, ya, todavía está en fase preparatoria, Oiga, yo entonces, diría, hay una aparente concesión, digamos, básicamente como que inflo la deuda y luego le digo, ya, ok, págame lo que debiste pagar, y hay una aparente concesión, básicamente como si yo inflo el precio del producto, luego le digo que hay un descuento en mercadería, digamos. Pero eso hay que ver si la Procuraduría pero en todo considera caso, que eso es una transacción, ¿no es cierto? pero lo que decíamos es que posiblemente ahí, si ya te sientes con el contribuyente, entendiendo todo, obviamente tiene que estar completamente justificado, ya no sea necesaria ni siquiera la mediación, Sí. porque el proceso de control, firmas una Claro, imposibilidad claro. y el proceso de control sale solo por el 20%, y el contribuyente va Debería, contento, debería, paga y debería todo lo demás. justificarse, debería justificarse y pagar el IVA del 20%. Eso es lo que, sí, o sea, lo que nos debe, claro, 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 sí, eso sí, eso sí. Claro, o sea, nosotros estamos partiendo de esa premisa, ¿no? O sea, nos dicen que el 80% fue al Ministerio X y el 20% fue al privado, porque esa es la premisa. A partir de ahí decimos, sí, entonces, realmente el IVA que no ha entrado al Estado y que debió entrar al Estado es el IVA sobre los 20. El IVA sobre los 80, digamos, finalmente no sale del Estado, porque ese es el punto. Sí, ya bueno. ¿Alguien tiene algún otro caso que quiere exponer, aprovechando que está Luis Emilio y la Procuraduría? ¿No, Preguntas chicos? para la próxima. Para la versión Guayaquil, entonces. Está bien. No, 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 de Si no parte, hay algún otro caso adicional, ¿no? más bien, o Aquí sea, tenemos uno. Yo tengo una consulta. Cuando se define lo que es concepto jurídico, supongamos en el caso que efectivamente se identifique que sí podríamos llegar a una convicción, porque existe un concepto jurídico indeterminado, respecto a las concesiones a Honduras. ¿Qué porcentaje deberíamos considerar como mínimo para entrar dentro de esa negociación? bueno, eso creo que ya más tiene que ver con una especie de política de negociación o política de transacción. No aterriza en un tema de dificultad normativa. Yo me siento y, como le llaman los expertos en negociación, como tienes, mm, mm, casi que tienes tu cancha trazada de tus perspectivas, ¿no? Entonces, podríamos decir o decidir que en algún punto crítico podría yo, o en algún punto podría yo levantarme, digamos, y terminar con la mediación.
pero no es realmente un problema jurídico, sino más que tiene que ver con criterios de razonabilidad sobre el costo-beneficio del acuerdo. Costo-beneficio del acuerdo. Tiene que ver, hay muchos parámetros de análisis, probabilidades de éxito o no en un proceso judicial, por ejemplo, el costo del dinero en el tiempo, el costo de oportunidad. Hay varios factores que entran en juego, pero digamos en sí no termina siendo un problema ya estrictamente jurídico. Así que yo diría más bien que dependerá de nuestra posición interna de transacción, dependerá también del caso. Y como alguna vez lo decíamos para transacciones sobre deudas, o sea, deudas del fisco hacia el contribuyente, que son devoluciones, nosotros decimos, bueno, en una devolución normalmente lo que el SRI ganaría es ahorrarse el pago de intereses y tal vez ahorrarse una parte del capital. Entonces, para llegar a un acuerdo, digamos, casi siempre será beneficioso pagar 5 al lugar de pagar 10, siempre va a ser beneficioso, pero para que eso suceda, tenemos que partir quizás de una ratio de probabilidad de éxito muy baja, un 5 o 10%. Tengo 5 o 10% de probabilidad de ganar en este reclamo de pago indebido, entonces mejor llego al acuerdo, me ahorro los intereses que voy a tener que pagar sumados 2 o 3 años y tal vez me ahorro un poco de capital. Pero si yo tengo un 90% de ganar, por ejemplo, en un proceso de pago indebido, difícil que me denuncie ya los intereses y no me tocaría pagar nada, probablemente. Eso en este caso. Entonces, bueno, eso sería. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Emilio, por tu ponencia. Muchas gracias a las personas de la Procuraduría por asistir. Esto sería todo por el día de hoy. Mañana, por favor, les agradecemos puntualidad. El día de mañana será en la plataforma financiera, donde tendremos la ponencia del doctor Albuja respecto a métodos de solución de controversias y posteriormente la visión de la Procuraduría General del Estado en temas de transacción. Gracias a todos.